censura. Después de que el domingo muchos grupos pidieran a ya Laporta que dimitiera, después del caso Dani Olmo, lo siguiente es una moción de censura. Entre ellos, Crit Valent, de Quim Molins. Hola, buenas noches, bona nit. Hola, buenas nit. Un Crit Valent, ¿eh? Siempre mucha gente se olvida del artículo. Primero, un Crit Valent. Crit Valent. ¿Tenías, Quim, constancia de esta moción de censura? ¿Sabes algo? No tengo constancia, no la sabía. Me ha sorprendido porque, claro, nosotros íbamos con la previsión de primero dar la oportunidad al presidente que si quiera dar el paso de dimitir, si no quisiera la cuestión de confianza, que es lo que pedíamos, y luego si la cosa va por el pedregal, como vemos o preveemos que pueda ir, a finales de temporada, cuando fuera, pues instar la moción de censura. Esto de que hace, como aquel que dice media hora, nos hemos enterado vía el Sport que se va a presentar mañana a pedir o a empezar el procedimiento de la moción de censura por parte de Jordi Farré, pues sí, me ha sorprendido. Ya está, bueno, pues veremos cómo actuamos, no lo sé, es que me ha pillado, me has dejado... Ya te veo. ¿Qué hace falta aquí ¿Qué hace falta para que salga adelante? Creo que es el 15% de la... Primero se han de recoger unas 16.000 firmas, que es un 15% de los socios que tienen derecho a voto. Entonces, una vez se recogen, ahí se vota, y para que tiren adelante ha de salir favorable en un 66%. Si recordamos, en la moción del 2008, que es la que se votó, no salió adelante la moción por un 6%, porque los votos a favor de la moción era un 60%. Faltó el 6%. Es una cosa difícil, no imposible, pero esto no tiene que ver con la sorpresa con los que nos ha pillado. Vosotros en vuestro comunicado, Quim, habéis sido muy duros contra la gestión de Laporta. Habéis dicho que es una gestión negligente, que siempre viviendo al límite. Me imagino que votaríais que sí, ¿no? A que Laporta dejara de ser presidente del Barça. Por supuesto, hay muchos condicionantes en los que se puede basar esta moción de censura. Tú has de dar unos argumentos para que empiece. Señor Jordi Farré dirá, pues yo presento la moción de censura por esto y por eso. Habrá una mesa que lo aceptará y tal, pero la relación de méritos que ha hecho el presidente para que le pongan la moción es larga. Ahora estamos hablando de cómo va el tema de Olmo y de Pau Víctor, que sería el último caso, pero claro, la retahíla de opciones que hay para presentar una moción es larga, desde volver a tener a Echevarría, un franquista como Echevarría, en el club, no quejarse de que todos los estamentos oficiales que hay del fútbol español estén copados por madridistas, que haya ¿cómo se dice? Se presentaron sin tener el aval cerrado y lo cerraron con unas personas a última hora, y aparte lo estaba pagando un proveedor del club. O sea, argumentos hay muchos. O sea, no es una cosa que nos haya salido ahora. Hacemos esto comunicado y no se pueden hacer las cosas tan deprisa. Pero bueno. Quim, te hago la última. Si tuvieras que darle una nota a Laporta en estos años que lleva después de su vuelta, ¿cuál sería? Un suspenso. Yo le pongo un suspenso. ¿Por qué? Porque, han sido 2 temporadas en blanco, en una sí que hemos ganado la Liga, 2 temporadas en blanco, de 3. Esto es suspenso, 2 de 3 en blanco es suspenso. No, la cuestión económica es grave, está el club más endeudado que estaba cuando llegó, estamos en un procedimiento de construir o de hacer las obras del nuevo Camp Nou, con una financiación carísima, con una modificación de proyecto que ha llevado a que un proyecto que estaba valorado en 430 millones, ahora vamos a pagar 960 mínimos, porque la financiación llega hasta 1.600, se ha doblado el presupuesto del proyecto con una modificación, y no vemos, yo al menos, y mucha gente no ve clara el retorno
tan importante que necesita el club para poder pagar las obras. Es una Esto también situación pasa complicada en y encima con lo de Dani Olmo, pues veremos qué pasa. Gracias, Kim, por estar esta noche con nosotros en el Marco Madrugada de un Clip Valencia. Pues, ahora. Ahora. Gracias a vosotros. Vale. Adiós por aquí. Adiós. A las 9:30, en principio, moción de censura contra la gestión